Nos va a acompañar Jorge Remes Lenikov, exministro de Economía. Tiene, en este fin de ciclo, él le tocó vivir un fin de ciclo. Y me parece que esa experiencia, además de la experiencia que ganó en los últimos años, siendo, por ejemplo, embajador argentino en la Unión Europea, le puede dar una mirada de la economía local y del contexto internacional. Además estás ejerciendo, me decías ahora, en el Observatorio Internacional de la Universidad de San Martín. Sí, en el Observatorio de Economía Mundial de la Universidad Nacional de San Martín. Vamos a aprovechar esa experiencia, los años, y la experiencia en los cargos públicos, pero además esta mirada, esta posibilidad que tenés de ver la realidad local en el contexto internacional, que está cambiando fuerte, para que nos trates de advertir cómo puede ser este año. Acompáñanos, esa es la propuesta para hoy. Bueno, Jorge, bienvenido. ¿Escuchaste la presentación? ¿Hay algo que quieras acotar respecto de lo que dijimos así? No, perfecto. Yo creo que es lo suficientemente integral como para abordar todos los temas que preocupan a la gente, porque... Pero lo ves así, ves como que la política hoy o las cuestiones de la definición del juego político, que a veces no tiene que ver, digo, para no hablar de los actores, porque estas circunstancias se han repetido más de una vez, condicionan de alguna manera las decisiones de política económica que en un contexto donde la economía internacional está cambiando, ¿habría que tomar o no? ¿Esto que yo planteaba es así o no? Yo creo que sí es así. Yo creo que nosotros vamos a tener un fin de ciclo condicionado por la economía, pero por sobre todas las cosas, a mi modo de ver, por otras cuestiones que no están en la mesa de la discusión. Y es que en todos estos años, por un lado se aceleró la ruptura de los partidos políticos. Para estas elecciones, los dos partidos más grandes, tradicionales, van a ir divididos en varios pedazos. Te referías al PJ y a la UCR. Exactamente. Sin discusión interna, con lo cual eso lleva a que la gente pueda cambiar de opinión en 20 años varias veces y nadie le dice nada porque el partido como tal se ha diluido y el partido también ha cambiado. Los radicales tuvieron a Alfonsín y a De la Rúa y el peronismo tuvimos a Menem y Duhalde, Kirchner y Cristina, digamos. Ese es un problema. El otro problema, y que no está en la mesa todavía de discusiones o de campaña, que son las cuestiones estructurales. Yo creo que uno habla de economía, y vos hacías referencia, y está muy bien, porque es un problema, la inflación, la recesión, la no creación de empleo, todos los problemas que uno ve. Eso es corto plazo, y efectivamente es un problema, pero yo creo que se puede resolver en el corto plazo. Estoy tentado a preguntarte cómo, pero terminar con el concepto, dale. Lo que es largo plazo, eso es para mí lo más preocupante. ¿Qué es largo plazo? Primero, la destrucción del Estado. En la época de Menem se hablaba de Estado ausente, porque no participaba. Pero ahora que han incorporado 1,5 millones de empleados... Sí, explica eso, porque en el común de la gente... El discurso inclusive del gobierno es que el Estado ahora está presente, por ejemplo, recupera los trenes, dice la presidenta el otro día, cuando en realidad es una medida que recupera la gestión de 3 o 4 líneas. Pero vos fíjate lo siguiente, está presente por la cantidad de empleados, no por los servicios, que es distinto. Cuando asume el gobierno, la presión tributaria y el gasto público, pues estaba en equilibrio, las cuentas era 25% del PIB, ahora es 45%. O sea, tenemos el nivel de gasto más alto de nuestra historia y la presión tributaria más alta de nuestra historia. La pregunta es qué se hizo con ese 20%. Si alguien dice, bueno, con este 20% se invirtió en obras de infraestructura, en caminos, energía, petróleo, o se mejoró la educación, la salud, la seguridad, yo diría, bueno, tendemos a los escandinavos de alguna manera, pero no ha sido así. La educación está peor que antes, y la seguridad también. Y este es un tema muy difícil de resolver, porque dentro de este aumento de gasto
están los subsidios a las empresas para compensar las tarifas y está el empleo público. El sector público, a mi modo de ver, debe prestar servicios que deben ser estatales o servicios públicos. No está para ocupar cualquier tipo de gente, porque si ocupamos con cualquier tipo de gente, sin estructura, sin formación, sin necesidad, destruimos el Estado. Por eso que hoy aumenta la matrícula privada en la educación, todos tienen que tener cobertura en salud porque no pueden ir a los hospitales, y muchos edificios tienen que tener seguridad interna porque hay problemas. Entonces... Ahora, y es increíble porque tenemos el gasto en educación es el más alto de los últimos años, de las últimas décadas, y el personal de las fuerzas de seguridad es el mayor, con esto de las policías locales y municipales también es el mayor. Pero ahí quedó... Y sin embargo tenemos una crisis educativa y una crisis de seguridad. Y bueno, pero vos fíjate, yo lo que conozco en provincia de Buenos Aires, cuando yo estaba en el Ministerio de Economía hace ya unos 20 años, había 18 alumnos por maestro. Y lo óptimo eran 20, 21, que es lo que hay en el mundo más o menos, el mundo desarrollado. Y bueno, se incorporaron docentes y docentes, a pesar de que la matrícula cae, y ahora tenemos 7 alumnos por docente. O sea, la cantidad de cargos que paga el Estado en relación a la población en escuelas públicas hace que por cada maestro al que le paga el Estado haya 7 alumnos nada más. Claro. Tendríamos que tener una super calidad educativa. Exacto, claro. Un maestro con 7 alumnos puede detectar claramente muchos más problemas en el aprendizaje o la evolución del proceso de aprendizaje que uno que está frente a una clase de 50, obviamente. Claro. Y cuando vos vas a las escuelas en la provincia, ningún grado tiene menos de 30. Entonces, eso lo que te quiere decir es que analizar una situación, en este caso de servicios públicos... Pero estás hablando de eficiencia y te van a salir a decir que ese es un concepto liberal, retrógrado. No, es de sentido común. Esto no es un problema de color. Vayan a los países que más se asemejan a esos sectores que tú mencionas. Esto es un problema de funcionamiento. Veamos el resultado. El resultado de educación es bueno o es malo, es pésimo. Entonces, el analizar y decir como medida propagandista, tenemos el mayor gasto de educación, no significa que tengamos la mejor educación. Hemos retrocedido. Y ese tipo de problemas estructurales, como lo de la justicia, organismos de control que están casi todos intervenidos, que se ha ido deteriorando la administración porque se han perdido cuadros técnicos importantes y demás. Yo creo que ese tipo de conjunto de problemas que son conflictivos no están en el tapete. ¿Podemos hacer algún repaso a los temas de la economía? Sí, claro. Le propongo hacerlo a partir de una serie de gráficos que hemos preparado. Si lo podemos ver, señor director, tienen que ver con gráficos que nos marcan el nivel de actividad. Por ejemplo, esta es la actividad económica, ¿sí? Lo que quiero que veas es que en la actualidad hemos retrocedido a niveles de 2012, de mediados de 2012. Ajá. Esto es el proceso, la fase recesiva en la que ha entrado la economía en los últimos años, por mucho que se trate de disimular, y es lógico que se intente disimular desde el discurso público, pero esto es lo que ha pasado. Veamos la siguiente placa, por favor. Esto tiene que ver con la industria. Y también... En la anterior, fíjate las barras de abajo... Volvamos a la anterior, por favor. Sí. Fíjate ahí, desde que asume el segundo mandato de Cristina... Cuando termine el 2015 la economía no creció nada, en 4 años. O peor, cayó un poco. Cayó un poco, en realidad. O sea, 2011 contra 2015, cuando ves esos números, decís, bueno, terminó 4 años en negativo, eso es Kicillof. Sí, y además esto que decimos, hay que ponerlo en contexto, que es no crecer en un país que tiene una tasa de natalidad positiva, claro, es un problema. Es un problema, porque no es el caso de Europa, que se puede dar el lujo porque tiene una baja tasa de natalidad. Claro, Javier, que en esos 4 años que nosotros no crecimos nada, el mundo en promedio creció 15%. Y los países en desarrollo crecieron 23%.
Déjame ver la otra. Lo otro tiene que ver, el segundo tiene que ver con la producción industrial, también amesetada. Vamos a ver a la siguiente. Tiene que ver con, mirá la evolución del comercio, del comercio exterior de la Argentina. Se caen 19% las importaciones, porque las pisan en muchos casos, pero también se caen 18%, al mismo nivel se están cayendo las exportaciones. Y en algunos casos es un daño autoinfligido, porque el Estado no permite, por ejemplo, la exportación de trigo, o la exportación de maíz, o la exportación de carne, con un criterio que tenía mucha lógica cuando empezó, que es, bueno, primero hay que asegurar el abastecimiento del mercado interno, porque no es como la soja, es lo que nosotros comemos, pero que ahora se ha transformado en estar quejándose de la restricción externa, cuando en realidad podés generar divisas comerciales y no aprovechás esa oportunidad, parece un contrasentido. Ahora, ahí en la primera parte de la caída juega la caída del precio de la soja, ¿no? Pero cuando uno desagrega este gráfico, las exportaciones industriales y las regionales también cayeron. Sí. En realidad, Argentina, si lo medís por cantidades, hace 3 años que exportamos menos. Claro. Lo que pasa es que el efecto precios nos salvó 1 año y medio de eso, y se empezó a notar ahora. Tengo que ir a un corte, pero luego del corte quiero dejar planteada la pregunta, porque vos diste una pauta ahí. Lo que nos pasó, es decir, nosotros entramos en un ciclo recesivo cuando el mundo seguía creciendo, pero el gobierno dice que esta crisis es porque el mundo, digamos, la presidenta lo repite más de una vez, se nos cayó el mundo encima, dijo más de una vez. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Se nos cayó el mundo encima o el problema es que se agotó la capacidad interna por malas políticas? Eso después de la pausa.